Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 6. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues que pecaremos, porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado, y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Comentario de Matthew Henry Romanos. Capítulo 6. Versos 1 y 2. El apóstol es muy completo en presionar la necesidad de la santidad. No explica lejos la libre gracia del Evangelio, pero él muestra que relación entre la justificación y la santidad son inseparables, que el pensamiento se aborrecía de continuar en pecado para que la gracia abunde. Los verdaderos creyentes están muertos al pecado. Por lo tanto, no debe seguirla. Ningún hombre puede al mismo tiempo ser a la vez vivo y muerto. Él es un tonto que, deseando estar muerto al pecado, piensa que puede vivir en ella. Versos 3 al 10. Bautismo enseña la necesidad de morir al pecado, y siendo como fueron enterrados de todas las búsquedas impíos y profanos, y de elevarse a caminar con Dios en novedad de vida. Profesores profanas pueden haber tenido el signo externo de una muerte al pecado y un nuevo nacimiento para justicia, pero nunca pasó de la familia de Satanás al de Dios. La naturaleza corrompida llamó al anciano, porque deriva de nuestro primer padre Adán, está crucificado con Cristo, en todo verdadero creyente,
por la gracia derivado de la cruz. Se debilitó y en un estado moribundo, a pesar de que todavía lucha por la vida e incluso por la victoria. Pero todo el cuerpo del pecado, todo lo que no sea conforme a la ley santa de Dios, debe ser eliminada, por lo que el creyente ya no puede ser el esclavo del pecado, sino de vivir para Dios y encontrar la felicidad en su servicio. Versos 11 al 15. Los motivos más fuertes contra el pecado y para hacer cumplir la santidad se manifestaron aquí: que habéis sido libertados del dominio del pecado, pero vivos para Dios, y teniendo la posibilidad de la vida eterna, se hace a los creyentes a ser afectados en gran medida a avanzar en la misma. Pero, como las pasiones impías no están muy arraigados en esta vida, debe ser el cuidado de los cristianos para resistir sus movimientos. Sinceramente se esfuerza, que, a través de la gracia divina, no pueden prevalecer en este estado mortal, que el pensamiento de que este estado estará pronto a su fin, fomentar el verdadero cristiano, en cuanto a los movimientos de las pasiones, que tan a menudo dejan perplejos y le angustia. Presentemos todas nuestras fuerzas a Dios como armas o herramientas listas para la guerra y el trabajo de la justicia, en su servicio. Hay fuerza en el pacto de gracia para nosotros. El pecado no tendrá dominio. Promesas de Dios para nosotros son más potentes y eficaz para mortificar el pecado que nuestras promesas a Dios. El pecado puede luchar en un verdadero creyente y él crear una gran cantidad de problemas, pero no tendrá dominio. Le puede disgustar, pero no se enseñoreará de él. Deberá tomar cualquier ocasión desde esta doctrina alentadora para permitir a sí mismos en la práctica de cualquier pecado. Lejos tales pensamientos abominables, tan contrarios a las perfecciones de Dios y el diseño de su evangelio, por lo opuesto a estar bajo la gracia. ¿Cuál puede ser el motivo más fuerte contra el pecado que el amor de Cristo? Vamos a pecar contra tanta bondad y tal amor. Versos 16 al 20. Cada hombre es el siervo del amo, a cuyas órdenes se produce a sí mismo, ya se trate de las disposiciones pecaminosas de su corazón, en las acciones que conducen a la muerte, o la nueva y espiritual obediencia implantado por regeneración. El apóstol se regocijó ahora obedecían desde el corazón del Evangelio, en el que fueron entregados como en un molde. A medida que el mismo metal se convierte en un nuevo buque, cuando se derrita, y la refundición en otro molde, por lo que el creyente se ha convertido en una nueva criatura. Y hay una gran diferencia en la libertad de la mente y el espíritu, por lo que frente a la situación de esclavitud que el verdadero cristiano tiene en el servicio de su Señor que le corresponde, a la que se habilita a considerar como su Padre y él mismo como su Hijo y heredero, con la adopción de la gracia. El dominio del pecado consiste en ser esclavos de buena gana a los mismos, no en ser acosado por él como un poder odiado, luchando por la victoria. Los que ahora son los siervos de Dios, una vez que eran esclavos del pecado. Versos 21 al 23. El placer y el beneficio del pecado no merecen ser llamados frutos. Los pecadores son sino arando iniquidad, sembrando la vanidad, y que ciego lo mismo. Vergüenza vino al mundo con el pecado y sigue siendo el cierto efecto de la misma. El final del pecado es la muerte. Aunque el camino puede parecer agradable y acogedor, sin embargo, será la amargura en este último extremo. De esta condena el creyente es puesto en libertad, cuando habéis sido libertados del pecado. Si el fruto es la santificación, si hay un principio activo de la gracia verdadera y creciente, al final va a ser la vida eterna. Un final muy feliz, aunque el camino es cuesta arriba, aunque es estrecho y espinoso, y acosado. La vida eterna, sin embargo, al final de la misma es segura. El don de Dios es vida eterna, y este don es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cristo lo compró, lo preparó, nos prepara para ello, nos preserva a la misma. Él es el todo en nuestra salvación. Por favor, considere,
¿Cómo se aplica este capítulo a usted? Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.